Hola chiquillos, bienvenidos a la cápsula de hoy. Vamos a hablar de lo que es específicamente la cintura pelviana y esta cápsula va dirigida a músculos, ¿ya? Pero bueno, eso no quita que vamos a hacer un pequeño repaso. Primero recordarse lo que era la cintura pelviana, que estaba conformada por distintas estructuras óseas, principalmente el hueso ilíaco, el pubis, el isquion y también lo que es el hueso femoral. Dentro de los elementos importantes a destacar a lo que corresponde los huesos ilíacos, la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior, la cresta ilíaca, la espina ilíaca que están aquí por atrás, voy a eliminar esto, espina ilíaca posterior inferior, acuérdense que este está en color, así que lo voy a ver en color también. Eso, espina ilíaca posterior superior, posterior inferior, acuérdense de ese pedacito que se forma, que es lo que corresponde a la escotadura asiática, y hasta acá forma lo que es el hueso ilíaco. Otro elemento importante también a destacar es la fosa ilíaca porque ahí sale el músculo. Con respecto a lo que es el isquion es importante que tiene un cuerpo, forma parte de lo que es el agujero obturador y por posterior elementos a destacar son lo que es la tuberosidad del isquion o la tuberosidad isquiática, acuérdense esa parte rojita que es donde se inserta el músculo, esa parte que está ahí que corresponde a la escotadura ciática menor y ese espacio posterior donde se está insertando ese ligamento que corresponde a lo que es la espina ciática, ¿ya? Entonces eso es por posterior. También acordarse de que existe este elemento que es el labrum acetabular, que es el elemento fundamental para poder permitir la estabilidad de la cadera. El pubis, acuérdense que forma el techo de lo que es el agujero obturador, también la parte del cuerpo forma la unión con el lado contralateral, ya formando lo que se llama la articulación de la sínfisis púbica. Y aquí hay un elemento importante porque aquí en la parte superior nace este ligamento que es el ligamento inguinal. Y este ligamento inguinal es importante porque por aquí pasan elementos vasculares, ya como arteria y vena, principalmente cuando pasan de la arteria ilíaca a lo que es la arteria femoral. También encontramos una red de ganglios que son súper importantes, principalmente para las tipificaciones del cáncer. Y también pasan algunas estructuras nerviosas, como por ejemplo, ay, no lo puedo pinchar, disculpen, como por ejemplo el nervio femoral. Ahora, otro elemento importante que por qué destaque eso es que por posterior, este ligamento que une el sacro con la espina ciática, que se llama el ligamento sacroespinoso, genera un espacio con la escotadura ciática que es importante porque por ahí pasa el nervio ciático y además pasa estructuras musculares como por ejemplo el músculo piriforme, ¿ya? Y eso puede generar algún tipo de síndrome como el síndrome del piriforme. Eso es lo que corresponde a lo que es estructuras óseas, ¿ya? Otro elemento a destacar aquí es lo que es el fémur. Recuerden que el fémur tiene distintos elementos, como por ejemplo lo que es la cabeza del fémur, cuello femoral, trocánter menor, trocánter mayor. Estos son importantes porque se insertan estructuras musculares. Por posterior tenemos lo que es la cresta, o sea, la cresta intertrocanterina, que es este espacio de acá. Y podemos encontrar fosas como por ejemplo la fosa trocanterina y un poquito más abajito por acá podemos encontrar lo que es la fosa o el tubérculo cuadrado, ya para la inserción del músculo cuadrado. Ahora, pasemos a lo que corresponde a músculos, ¿ya? Para que no nos retrasemos. Músculos, entonces, recuerden de que los músculos a nivel abdominal se mezclan en esta región, por lo tanto, lo que primero que vamos a describir es que los músculos que vamos a mencionar en esta pasada van a ser solamente músculos de la extremidad inferior, ¿ya? Em, Estos músculos recuerden que son los músculos abdominales. Aquí los músculos abdominales están por sobre lo que es el ligamento inguinal. Tenemos el músculo, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso y también tenemos el músculo del recto abdominal. Cuando vemos entonces la bóveda abdominal, podemos destacar que existe una gran cantidad de músculos, pero que al igual que los huesos ilíacos son bilaterales, por lo tanto vamos a describir solamente un puro lado. Y también vamos a saltarnos los que son los músculos del piso pelviano, porque eso va a corresponder a otra clase que vamos a ver en el próximo semestre, que es lo que es patología del piso pelviano, ¿ya? Dentro de los músculos de la extremidad inferior, a destacar principalmente en la región de la cadera, son el músculo
el psoas ilíaco, ¿ya? Y este músculo que es el psoas menor, pero que desde el punto de vista radiológico es súper chiquitito pillarlo, así que lo vamos a sacar como que no existiera, pero existe. Pero lo que quiero que se centre son en estos dos músculos. Primero el músculo psoas y el músculo ilíaco. El músculo psoas, importante, nace de lo que es la parte lateral de lo que es la columna, toma una disposición hacia distal, ¿cierto? Y después se inserta a nivel de lo que es el trocánter menor, ¿ya? El músculo ilíaco corresponde a un músculo que nace de la fosa ilíaca, ¿ya? Toma una disposición por delante, también pasa por debajo de lo que es el ligamento y también se inserta lo que es el trocánter menor. Si se dieron cuenta, estos dos músculos, tanto el músculo ilíaco como el músculo psoas, toman una disposición en conjunto, ¿ya? Y bajan en conjunto. Por lo tanto, cuando nosotros las miremos en imágenes, las vamos a ver como que estuvieran bajando juntas. Entonces, están esos músculos, los vamos a sacar, ocultar, y entonces nos vamos a quedar con las otras estructuras musculares de acá. Fíjense que la espina ilíaca anterior superior nacen dos músculos, uno hacia lateral y uno hacia medial. El músculo lateral corresponde al músculo sartorio, ¿ya? Y el músculo sartorio tiene una particularidad de que no se inserta en el fémur, sino que él tiene una disposición que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta lo que es la cara medial de lo que es la porción de la tibia, ¿ya? Se pegó. Ahí está, por eso no me parecía. Ahora sí. Ahí se ve más claro, pues sí, ahí sí. Entonces, espina ilíaca anterior superior y la cara medial de la tibia y este músculo importante porque es uno de los músculos que forma lo que es la pata de ganso. Ya, ¿vieron esa forma? Muy bien. En lo que corresponde a lo que es el tensor de la fascia lata, también nace de la espina ilíaca anterior superior, toma una disposición lateral, pero después como terminando el tercio proximal del muslo, se transforma en una fascia. Y esa fascia llega a lo que corresponde la parte proximal eh, de lo que es el platillo tibial. ¿Ya? Y estos son músculos que nacen de la espina ilíaca anterior superior. Entonces, acuérdense, tensor de la fascia lata y lo que es el músculo sartorio. Ya los vamos a sacar entonces estos dos. Esto le van a hacer ocultar, ocultar. Y debajito aparecen estos músculos. El músculo primero a destacar que el que sigue en la espina ilíaca anterior inferior es el músculo recto femoral. Y el músculo recto femoral toma una disposición anterior, ¿cierto? Y se inserta en lo que es la base de la rótula, formando en conjunto con los otros elementos del cuádriceps, por eso se llama cuádriceps porque son cuatro. Se juntan, ¿cierto? Y forman lo que es la musculatura del cuádriceps. Esto lo vamos a desvanecer nomás. Los demás para que veamos cómo es la disposición que tiene es el músculo más anterior, por lo tanto cuando veamos los cortes axiales vamos a ver que es el primero que sale. Ya, mostrar los otros, entonces los vamos a sacar. Después tenemos en profundidad y por orden de salida, el primero que corresponde, vamos a sacar este fase lata, tenemos estos tres músculos, de los cuatro que ya teníamos, matamos uno, nos quedan tres, desde proximal y tirado hacia lateral sale el vasto lateral y este vasto lateral discurre hacia posterior y se inserta también en la base pero por el borde más lateral. Siguiendo ese mismo patrón hacia más medial y hacia anterior del recto femoral encontramos el vasto intermedio. Y por último, hacia medial encontramos de lo último el vasto medial. Otro elemento muscular que también vamos a encontrar en lo que es la parte de la cadera son estos músculos que van a ser los abductores que desde el punto de vista radiológico en resonancia son fundamentales para los pacientes que son deportistas, principalmente por una gran cantidad de lesiones inflamatorias como los desgarros, ¿ya? Entonces tenemos el abductor largo, el abductor corto y este abductor que es el abductor mayor, el importante que tiene también es que se inserta en la rodilla, principalmente en la región distal del fémur en un tubérculo que se llama el tubérculo del abductor. Y por último, hacia anterior nos queda el músculo pectíneo, ¿ya? Lo vamos a ocultar y ahora nos vamos hacia posterior. Hacia posterior de lo que es la articulación de la cadera nos vamos a encontrar con lo que es el músculo glúteo, ¿ya? Glúteo mayor, y el glúteo mayor, o sea, por todo el borde de lo que es
lo que es el sacro y también lo que es el hueso ilíaco, y se va a insertar aquí en el borde que se llama el tubérculo del fémur, donde se va a insertar ¿cómo se llama? El glúteo. A lo mejor no me acuerdo cómo se llama esa zona. A ver, déjenme. No me acuerdo si se llama tubérculo, ¿no? Con un chamuyo aquí, ya, tuberosidad del glúteo. No sé. Son tantos nombres que uno no puede chamullar. El músculo que sigue entonces el glúteo mayor, y fíjense que importante que por fuera del glúteo mayor, el glúteo mayor envuelve estos músculos. Entonces, en ese espacio existe una bursa, que es la bursa trocanterina, ¿ya? Y esa trocanterina muchas veces se tiende a inflamar, principalmente cuando se caen de lado y cosas así. Tenemos los otros músculos que son los glúteos siguientes, que son el glúteo medio, que parte un poquito más atrás, ¿ya? Y se inserta en el trocánter mayor, pero en la parte posterior. Y después tenemos el glúteo menor, que tiene a insertarse como en esta curvatura, que es un poquito más abajo de lo que es la tuberosidad, y se inserta en el trocánter mayor, pero en la parte más lateral. Ahora, tenemos estos músculos que son de los compartimentos posteriores que sirven para abducir y también para rotar lateralmente lo que es la pierna, o principalmente el muslo, y que habíamos mencionado primero que era el músculo piriforme, ¿cierto? Que nace de parte del sacro y se va a insertar, ¿cierto? En la parte superior de lo que es el trocánter. Tenemos los gemelos, el gemelo superior y el gemelo inferior, ¿ya? Que solamente los vamos a mencionar, no están relevantes, o sea, son relevantes, pero desde el punto de vista radiológico no tiene tanta trascendencia. Y por otro lado tenemos este músculo que corresponden a los músculos de los obturadores. El primero es el obturador interno. Fíjense que el obturador interno envuelve completamente lo que es el agujero obturador, pasa por debajo de la espina ciática, principalmente por la escutadora ciática menor, y después se dispone hacia el borde interno, que es la fosa trocanterina, de lo que es el fémur. Y por otro lado, si existe el interno, existe el externo, pero antes del externo tenemos que ver otro músculo que está justo, en este caso tapándonos, que es el músculo cuadrado, y de hecho se llama cuadrado porque es súper evidente porque se llama cuadrado. Y lo importante es que este músculo se inserta, nace desde lo que es el isquion y después se va a insertar a lo que es la tuberosidad o el borde del cuadrado, que es un bordecito que está por ahí. Y por último, como lo había acordado, el obturador interno, o sea, el obturador externo, que se llama así porque lógicamente nace desde el exterior del borde eh, de lo que es el pubis, se mete por entre medio, pasa por el espacio entre lo que se genera el cuerpo del isquion y lo que es la parte del cuello femoral, y se inserta también en la parte posterior del fémur. Ya, también lo vamos a sacar. Y los últimos músculos que me quedan son los que forman parte de los isquiotibiales. Y los isquiotibiales, ¿por qué se llaman así? Porque todos se van a insertar en la tibia. Son 3 músculos que se van a insertar en la tibia, o sea, en realidad son 4, porque me faltó contar el músculo del bíceps. Entonces son 4 y son el bíceps femoral, el semimembranoso, semitendinoso y el gracil. Vamos con la porción larga del bíceps. Este músculo nace de lo que es el borde lateral de lo que es el isquion, baja por posterior y toma una disposición lateral y después se va a insertar en lo que es la cabeza del peroné. Tenemos esta parte de estos músculos que son súper importantes reconocerlos porque se mezclan, pero tienen distintas inserciones. Fíjense que cuando llegamos a más distal, tanto el músculo que es el tendinoso y el membranoso, se van a insertar en la parte como medial y anterior de lo que es la tibia. Pero lo que pasa es que este músculo se junta con el músculo que está ahí abajo, que es el gastrocnemio, y forman un espacio virtual, que después lo vamos a ver. Pero lo importante es que a este nivel, fíjense que el semitendinoso es tendón y este músculo todavía sigue teniendo componente muscular. Por lo tanto, cuando lo vayamos viendo en los cortes axiales, nosotros lo podemos ir diferenciando por primero
por cómo es su contenido y segundo, porque el semimembranoso está más interno, está más cercano al hueso femoral que lo que es el semitendinoso. Entonces la porción larga del bíceps lo sacamos, debajito de él estaba la porción corta del bíceps, que nace principalmente en la diáfisis, la parte posterior de la diáfisis del fémur, que también se inserta en la misma inserción. Por lo tanto, vamos a ver que en estos cortes va a ir apareciendo en ese mismo lugar donde aparece la porción larga del bíceps, va apareciendo este otro músculo. Acá que tenemos, fíjense, el semitendinoso, que es otro elemento que forma los de la pata de ganso, y de hecho de la pata de ganso el último, porque ya habíamos dicho que el sartorio se insertaba de los primeros, después viene otro músculo que no sabemos todavía cuál es, y del tercero que corresponde al semitendinoso. Vamos a cerrar esto. Y nos queda el semimembranoso. El semimembranoso tiene su origen a nivel del isquion, pero este después se inserta en lo que es el platillo tibial, principalmente por el borde lateral. O sea, por el borde lateral, sorry, por el borde medial. Y por último, el gracilis, y este nace del borde de la sínfisis púbica con lo que es el isquion y se va a insertar en la cara medial de la tibia, en el medio de estos músculos que habíamos dicho que era el sartorio, gracilis y semitendinoso. Entonces, musculatura, repaso rapidito. De adentro hacia afuera, o sea, de anterior hacia posterior. Sartorio, tensor de la fascia lata, recto femoral, son los que están más anteriores. Los sacamos. Tenemos el tensor de la fascia lata que corresponde al banda iliotibial. De afuera hacia adentro, desde subproximal hacia distal, vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial. Desde los músculos, todos vienen más o menos juntitos, pero desde los más importantes son el pectíneo, el, ¿cómo se llama? Primero el abductor corto, el abductor largo, el abductor mayor, que lo importante es que se inserta en el extremo distal de la rodilla, que también lo vamos a ver, y por posterior de estos mismos músculos que bajan, el gracilis, el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps, y por arriba tenemos el glúteo mayor, el glúteo menor, o sea, el glúteo medio, el glúteo menor, el piriforme, los gemelos superiores e inferior, el obturador interno, el cuadrado femoral y el obturador externo. Veamos ahora esto en imágenes. Los músculos. Primero, glúteo mayor. Acuérdense, corte axial, anterior, posterior, lateral, medial. Hueso, porque sabemos que hueso porque tiene el borde sin señal, estructura hiperintensa heterogénea que corresponde a la grasa intramedular. Tenemos músculos separados por estructuras grasas, solamente en algunos, así que en algunos vamos a alcanzar a verlos bien cómo se dividen y en otros no lo vamos a ver muy bien. Y que lógicamente debido a la disposición de los cortes van a haber músculos que se van a ver bien en los cortes axiales y sagitales y en otros se van a ver mal en el coronal. Eso va a depender, recuerden, de la disposición de los músculos. Cuando los músculos van paralelo al eje del corte, son muy malos su visualización y se puede ver en forma general el músculo. Lo ideal es que siempre un músculo se vea con respecto a su eje perpendicular. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la disposición de músculos, ¿cómo se van a ver? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los músculos que son del compartimento anterior y que forman parte de la extremidad inferior se ven siempre mejor en los cortes axiales. En cambio, en la cadera, la articulación de la cadera, hay músculos que se ven mejor en los cortes sagitales, como por ejemplo músculos rotadores. ¿Ya? Entonces, esos músculos vamos a destacar principalmente en los cortes sagitales y hay excepciones, por ejemplo, el glúteo, que es más grande, que se ve bien en los cortes axiales y los cortes sagitales. Entonces partamos con el glúteo. Recuerden que aquí tenemos tres músculos: glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Vamos bajando y fíjense cómo se va formando ese espacio. Llega y nos vamos a alcanzar a llegar donde se inserta, porque este se está más abajo del trocánter. Aquí estructurado, se recuerden que eso es el trocánter mayor, eso es el cuello femoral, esto es la cabeza femoral. Si bajamos un poquitito, esto es el trocánter menor, pubis,
la rama del isquion, tuberosidad del isquion, rama posterior del isquion. Aquí tenemos el pubis, todo eso es pubis, acuérdense. Cabeza femoral y lo que es la ilíaca y todo lo que es la posterior. ¿Ya? Entonces, músculo por posterior, el más grande de todos, glúteo mayor. Después, por sagital, recuerden el que está más lejitos. Aquí vamos viendo otras estructuras musculares. Glúteo mayor, el que está más afuera, acuérdense. Y que cuando vamos hacia sagital empiezan a aparecer otros músculos que se relacionan. Glúteo menores, glúteo medio, etc. En el axial no lo vemos todavía porque fíjense aquí está la cabeza femoral. Se tiene que empezar a ver cuando aparece el cuello, el trocánter mayor. Porque acuérdense que pasa por fuera y se inserta por acá. Y después todo eso para atrás es glúteo. Glúteo medio, acuérdense que está entre glúteo menor y glúteo mayor. Vamos bajando y este se tiene que insertar ¿dónde? En el trocánter mayor. En el corte sagital no lo vemos completamente y lo empezamos a ver a este nivel y aquí se puede confundir con, incluso, yo creo que me confundí después, que se puede mezclar con el músculo del piriforme, de hecho ese es piriforme, ese que está ahí es piriforme, el glúteo viene después, más arriba, que es difícil segmentarlo porque el contraste que se ve es súper poco. Está pasando la tira del aseo, acuérdense que estoy glúteo y recuerden que se inserta después en el trocánter mayor. Nuevamente, glúteo, aquí este ya se empieza a ver un poquito anterior, recuerden estos dos músculos, glúteo medio, glúteo menor. Vamos bajando. Glúteo menor, vamos bajando por el glúteo menor, vamos bajando por el glúteo menor. Y recuerden que el glúteo menor también se insertaba a nivel del trocánter mayor. En corte sagital, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, vamos avanzando. Todo eso glúteo menor. De lado el ese, aquí el que está más interno, recuerden que esto es hueso ilíaco. Aquí está, glúteo mayor, glúteo, o sea, glúteo menor. Ahora el otro elemento importante es el músculo piriforme. Fíjense, músculo piriforme. Cuando estamos en la axial estamos pasando por la... Esto es cotadura ciática. Aquí está el sacro, aquí está lo que es la espina ciática, pasando un poquito más abajo. Por lo tanto estamos viendo justo cómo pasa el músculo piriforme. Estamos viendo cómo baja el músculo piriforme y se inserta justo aquí, a nivel de la fosa trocanterina. Músculo piriforme, aquí se me pasó este diapo, pero ese es el músculo piriforme, y se empieza a hacer tendón y pasa como tendón. Aquí vamos a verlo solamente como en dos cortes. Recuerden de que por la disposición del corte está como mezclado con otra estructura, pero créanme que ese es el piriforme. Y después se va metiendo para adentro. Piriforme, todo eso es piriforme. Y ahí bajan las estructuras nerviosas, que son parte del nervio ciático. Obturador interno, recuerden que el obturador interno nacía de lo que era el obturador. Todo eso es obturador, todo eso es obturador. Obturador interno, recuerden que se da la vuelta por allá. Obturador interno, pasaba por la escotadura ciática menor. Recuerden que ahí está la espina ciática, más abajito está la escotadura ciática. Y acuérdense, nace del agujero obturador. El agujero obturador toma una disposición más medial y se mete después hacia lateral, formando lo que es su tendón que se inserta a nivel de lo que es el tocante. Nuevamente el obturador interno, fíjense, se mete por detrás y no alcanza a mostrar el corte, la diferencia. El otro, el gemelo superior e inferior, recuerden que los cortes axiales son súper chiquititos, son músculos que pasan casi desapercibidos. En el sagital se ven mejor, ¿cierto? Aquí acuérdense que tenemos lo que es la parte posterior del acetábulo. Tenemos espina ciática. Tenemos lo que es la escotadura ciática menor. Acuérdense que la escotadura ciática menor también pasaba lo que era el obturador. Gemelo superior. Vamos a poner gemelo inferior para darle la a este músculo. Gemelo inferior, gemelo inferior. Ah, no, es el cuadrado. Disculpen. Sí, está hablando el gemelo y el cuadrado. Disculpen, chiquillos, que ya como que me empezó a aburrir. El cuadrado, entonces, acuérdense que este era el cuadrado. Cuadrado. Y
Acuérdense que cuadrado tenía forma cuadrada y nacía de este borde y después se insertaba, ¿cierto?, en su fosa del tubérculo del músculo cuadrado. Si había un obturador interno, tiene que haber un obturador externo y recuerden que el obturador externo, a diferencia del interno, pasaba por fuera del agujero obturador. Recuerden que esto es el agujero obturador. Aquí tenemos el isquion y la parte anterior que empieza a ser parte de la rama del pubis. Por lo tanto, este es el agujero obturador. Y si este es el agujero obturador, para adentro tenemos un músculo obturador interno y para afuera tenemos el músculo obturador externo. Todo esto obturador externo. ¿Ya? Y por lo tanto, nuevamente, esto es el agujero obturador y esto entonces forma parte de lo que es el músculo obturador externo hacia lateral. Fíjense cómo se dispone hacia lateral y después se tira hacia posterior. Está anterior, se tira hacia lateral y después se tira para posterior. Nuevamente, fíjense, obturador, nace del agujero obturador, fíjense, todo esto del agujero obturador se separa los huesos, por lo tanto ese músculo que está ahí pasando para atrás se empieza a meter para allá y ahí es el obturador. Músculos compartimento anterior, estos son un poquito más fáciles de entender porque el músculo psoas ilíaco baja junto a nivel ya de la fosa ilíaca, toma una disposición inferior y después se tiran hacia medial para insertarse ¿dónde? En el trocánter menor. Aquí en el sagital vamos a ver cómo bajan solamente, son los primeros músculos en bajar. Acuérdense que baja el músculo ilíaco, después baja el músculo psoas y ahí se verá insertado. Después deja de ser músculo, músculo, que estamos pasando para el otro lado del músculo. Músculo ilíaco, acuérdense, este músculo ilíaco, músculo psoas, aquí estamos yendo hacia posterior, por lo tanto el músculo se tiene que ir hacia posterior y mientras vamos haciendo los cortes hacia posterior, el músculo tiene que ir descendiendo porque es una cuestión larga para abajo. Entonces le vamos haciendo corte. Y aparte que como toma una disposición desde lo que es la fosa ilíaca hacia anterior y después nuevamente se mete posterior, vamos a encontrar que cuando hagamos los cortes coronales a nivel de la cabeza del fémur, vamos a tener músculo arriba y músculo abajo, y la parte de adelante no va a salir porque el músculo ya pasó de largo el corte. Entonces, corte coronal. El músculo sartorio, recuerden de que de la espina ilíaca anterior superior nacían dos músculos. Y fíjense que aquí tenemos tres: el músculo ilíaco, el músculo del tensor de la fascia lata y aquí teníamos el músculo sartorio. Esto era glúteo menor, glúteo medio, glúteo mayor. Vamos bajando y fíjense que toma una disposición hacia medial. ¿Y por qué? Porque después se insertaba la cala medial del cóndilo del platillo tibial. Y aquí aparece otro músculo, porque después vamos a ver quién es. Entonces tenemos, fíjense que aparecen tres músculos: el sartorio, el tensor de la fascia lata, el sartorio y el recto femoral, que lo vamos a ver ahora. Nuevamente la disposición sagital, la cual estos cortes no van a ser muy buenos para ver estos músculos, pero créanme que ese es, y es importante porque, bueno, aquí se ve que nace de lo que es la espina ilíaca anterior superior y toma una disposición hacia inferior, pero toma una disposición hacia medial, porque estamos yendo hacia medial, fíjense que estamos como yendo para adentro de la cavidad pelviana. ¿Ya? Entonces, en el sagital es fácil identificarlo porque se inserta la espina ilíaca, aparte toma una disposición lateral y, o sea, cuando está lateral está arriba y cuando está medial está abajo. Esa es la conclusión. Cuando estamos medial, está abajo. ¿Ya? Ahí está el músculo sartorio. Recto femoral, ¿de dónde nacía este muchachito? Nacía de la espina ilíaca anterior inferior. Fíjese, ahí va, puntito, bajando. Eso de la fascia lata, sartorio, ¿de acuerdo? Vayan así jugando cuando vayan a meter el músculo. No es un juego muy divertido, pero funciona. Fíjense, ahí está el tendón. ¿Y dónde se insertó? ¡Pah! En la parte de la espina ilíaca anterior inferior. Vamos bajando. Tensor de la fascia lata era el que habíamos dicho que era ese. Empieza a bajar, pero llega como un nivel a la mitad y se transforma en fascia, acuérdense. Tensor de la fascia lata, que es el músculo más lateral que se ve, hacia anterior. Después desaparece, eso ya es grasa, estamos súper al lado lateral. Por lo tanto, el primer músculo que ven, sartorio. Y después, ¿quién venía? Bueno, no alcanzamos a verlo, pero era el sartorio sobre. Estaba intentando buscarlo. Los músculos vastos, que en estos cortes no los vamos a poder ver porque quedaron como muy justos, pero después hago un corte, así que hago toda la extremidad inferior. Y acuérdense de que los vastos tenemos dos. Pues, el primero que nace hacia lateral y hacia medial. Y que sale lateral el vasto medial y ese es el vasto lateral. Quieren no pillarlo mucho, o sea, es muy feo, pero tenemos cabeza femoral, cuello femoral a nivel del trocánter mayor y
trocánter menor, fíjense, ahí estamos, ese trocánter menor, trocánter menor, la trocánter mayor, y ahí tenemos lo que son los músculos de los bastos, tanto lateral como intermedio. ¿Por qué? Sí, créame que es eso. Y aquí no sé qué me pasó. Aquí está el músculo pectíneo, que es el músculo que no mencioné mucho, pero igual es importante conocer dónde está. Ese de ahí es músculo pectíneo. Y los músculos, vamos a rapidito. Y estos son los músculos del muslo, que esto sirve para entender un poco lo que son los compartimentos de lo que son la extremidad inferior, y cómo se comunica la cadera con la rodilla y cómo aprenderse esos músculos que se comunican. Primero vamos del compartimento anterior, que son los músculos extensores. Primero el recto femoral. ¿Cómo venía el recto femoral? Acuérdense, el recto femoral nacía ¿de dónde? De la espinilla cantera inferior. Va bajando. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Fíjense que ahí está. Bajando, bajando. Yo lo estoy viendo por el otro lado. Son la misma paciente, pero con las piernas cambiadas, así que pueden estar cambiadas de tamaño. Y ahí va bajando, bajando y se fusiona con el tendón del cuádriceps. Vasto lateral, acuérdense. Un poquito más abajo, ahí empieza a aparecer. Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Ahí se nota sutilmente la diferencia con lo que es el vasto interno. Ahí tenemos el vasto anterior o el recto femoral. Bajando, 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 bajando. Vasto interno. Empiezan a hacer de aquí, vasto interno. Todo eso vasto interno, vasto interno, todo eso vasto interno, vasto interno, vasto interno. O sea, vasto intermedio, sorry. Y después vasto medial o el interno, que es ese. Entonces, nuevamente, recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. Vamos bajando, vasto medial. Y se inserta en la cara medial. Entonces ya hemos visto que tenemos el vasto lateral, vasto medial y tiene que insertar también el vasto intermedio con el recto femoral. Lo del compartimento posterior tenemos dos músculos. Uno que son para lateral, que son los bíceps, y los que son para medial, que corresponden a todo lo que son eh, semimembranoso, semitendinoso y grasilas. Entonces vamos con el bíceps femoral, nace de la tuberosidad, toma una disposición hacia inferior, y esta es la porción larga porque la porción corta aparece un poquito más abajo. Porción larga, fíjense, toma una disposición más lateral, y ahí, mira, por acá apareció un músculo. Apareció, caché que arriba no estaba, ahí no estaba. Y después aparece, ¡pah! Apareció el músculo. Apareció y se va a insertar en la cabeza del peroné. Después vienen los otros músculos que están hacia medial, que son el semitendinoso y el semimembranoso. Recuerden que estos músculos bajan juntos. ¿Cómo diferenciarlos? Primero, porque el semitendinoso en la parte más distal se hace tendón, y el segundo está más hacia afuera. ¿Cachai? O sea, el que tiene más contacto con el hueso es el semimembranoso, y el que tiene más contacto con la piel es el semitendinoso. Bajemos. Aparecen los tendones, juntitos empiezan a bajar como hermanos, miembros de una iglesia, y van bajando, y fíjense que bajan los dos juntitos. Baja los dos juntitos, recuerda que este era el bíceps, y aquí baja junto el femoral, o sea, baja el semitendinoso con el semimembranoso. Ese que está más acá, que corresponde a ese, el semimembranoso, y ese es el semitendinoso. Vamos bajando, semitendinoso, y se hace tendón. ¿Se dieron cuenta? Y lo que más llama la atención es que cuando baja el tendón, baja ese tendón y ese tendón juntito. Ya, vamos avanzando con lo que es el semimembranoso, baja el semimembranoso, semitendinoso, semimembranoso. ¿Quién es ese? No lo sabemos todavía, pero lo voy a suponer que es Brasil. Y el sartorio que habíamos dicho que bajaba por ahí. Vamos bajando. Y teníamos los abductores, abductor corto, abductor largo, acuérdense. Y después veníamos el ancho, y el ancho llegaba hasta abajo, acuérdense, este el ancho. Entonces, repaso. Compartimento anterior, vasto lateral, vasto intermedio, recto femoral, vasto medial, sartorio, abductor largo, abductor mayor. Ese todavía no lo podemos decir quién es, pero este es de la fascia lata. O sea, no, este es de la fascia lata, sorry, es Brasil. Semimembranoso, semitendinoso y lo que corresponde al bíceps. Vamos bajando, semimembranoso, semitendinoso, semimembranoso, semitendinoso,
y el abductor. Y el abductor, recuerda que después tenía un tendoncito chiquitito que se insertaba después en una rama que es más lateral, que corresponde al tendón del tubérculo del abductor. Y por último, avanzando, el gracil. Y el gracil baja por medial, y el único que baja por medial, es fácil identificarlo, y se mete entre medio del sartorio y el semimembranoso. Aquí importante que no destaque, pero voy a destacar la rodilla, es que fíjense que aquí están los tres músculos que bajaron de medial. Sartorio, que vino desde anterior, desde la espina ilíaca, y bajó después por medial. Tenemos este músculo que siempre bajó por medial, que es el gracil. Este músculo que siempre bajó por posterior, pero después toma una disposición medial. O sea, estos dos músculos cambian de disposición, excepto el gracil. El semimembranoso sigue siendo músculo, fíjense, ya no es tendón como el semitendinoso, y se junta con este músculo que es el gastrocnemio. Y el sartorio, pues, que hablamos caleta del sartorio, pero ahí va el sartorio. Uy, ese es el sartorio. En fin. Eso, chiquillos. Espero que les sirva esta cápsula. Adiós.